Tenim entre nosaltres en Javier García Breva. Pels que no el coneixeu, ell ha estat diputat al Congrés a Madrid, essent portaveu del grup socialista d'energies renovables i energia nuclear, fins que el que aleshores era ministre d'Indústria, el José Montilla, el va cridar perquè assumís la direcció de l'IDAE, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia. El seu pas per l'IDAE va ser molt breu però molt productiu, perquè quan ell hi era es va fer el Pla d'Energies Renovables que actualment és vigent a l'estat espanyol. Posteriorment, després que fos cessat com a director de l'IDAE, ocupa el càrrec de director d'una empresa privada que es diu Solinova, dedicada a projectes d'energia solar fotovoltaica. Ell ens parlarà d'un títol prou suggerent. Veieu que el títol d'aquestes conferències és No nuclearitzem el clima, revolució renovable. Al dematí hem parlat de no nuclearitzar el clima. Ara obrirem la porta a la revolució renovable i el títol de la seva xerrada serà Revolució renovable. Javier, cuando quieras. Muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí tomando notas. Yo, lo siento, no tengo transparencias, solamente me voy a dirigir con mi voz. Yo a Pep te quería agradecer sobre todo tu coherencia. Yo te conozco de hace mucho tiempo y siempre en las mismas lides. Y yo creo que lo que yo más valoro de cualquier actividad y de cualquier persona que se dedique a lo que se dedique es la coherencia, y encontrarte siempre gente en la misma trinchera pues es francamente agradable. Bien, yo quiero hablar de energías renovables, pero hablar de energías renovables a mí no me gusta hablar tanto de tecnología como de política energética. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar que las renovables son una moda, que está muy bien, que queda muy bonito en los discursos. Eso en las campañas electorales estamos aburridos de escucharlo, pero luego cuando llega la hora de la verdad, es decir, de hacer cosas, pues nos encontramos con auténticas barreras. Y yo, el primer mensaje optimista en un día como hoy, donde las cifras del paro son realmente asustantes, y en Cataluña más, me gustaría lanzar un mensaje con respecto a las renovables. Las renovables son en este momento el primer instrumento para cambiar el modelo de crecimiento económico. Por no decir, además, que son uno de los principales motores de reactivación económica en este momento. Y, en segundo lugar, las renovables están constituyendo o protagonizando el cambio tecnológico del siglo XXI. Esto puede parecer muy optimista, pero es verdad, y es lo que yo quiero explicaros. En primer lugar, en este momento yo os hablaría de tres crisis que hay en el mundo. La primera es la crisis hablando de energía, la crisis de suministro energético. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que en el año 2015 o para el año 2015, es decir, para la próxima década, va a haber una crisis de suministro. Y crisis de suministro quiere decir simplemente que sobre el año 2012, 2015, la oferta de petróleo y de gas en el mundo no va a ser suficiente para abastecer la demanda. Y eso es una crisis de suministro. Esto ya lo ha anunciado otro personaje, que se llama el señor Putin, el primer ministro ruso. En la cumbre de Davos de hace unos meses dijo que Rusia necesita aproximadamente, su economía gravita aproximadamente en el 33% de su economía de sus exportaciones de gas y de petróleo. O sea, el presupuesto ruso se nutre en un 33% de sus exportaciones al exterior de hidrocarburos. Y para mantener la economía rusa, Putin lo dijo en Davos, necesita Rusia unos precios entre 60 y 80 dólares el barril. Y dijo claramente que si eso no se producía, auguró nuevas crisis energéticas, como la de este último mes de enero, o pasado mes de enero, donde más de 17 estados de la Unión Europea se vieron con cortes de suministro del 100 y entre el 70 y el 100% de suministro energético. Hay otro dato que os voy a dar. Cada 5 barriles de crudo que consumimos, solamente se recupera uno por nuevas prospecciones o nuevos hallazgos. Quiere decir que
Yo aquí no entraría en el debate si quedan 40, 50, 60 años de petróleo o no. Lo que está claro es que cada vez va a haber menos petróleo. Va a seguir habiendo petróleo, pero no para todos. Y todo lo que hemos visto anteriormente, de guerras, conflictos, tiene que ver directamente con esto. Con lo cual, un país con energía es un país con futuro. Y viceversa, un país sin energía no tiene ningún futuro. La segunda crisis, la hemos visto en la anterior ponencia, es la crisis climática. Y la crisis climática ya tiene números. El informe Stern simplemente viene a decir que si la temperatura del planeta sube entre 1 y 2 grados, pues eso va a tener un coste en el PIB mundial entre un 5 y un 20%. ¿Os imagináis una depresión económica, un decrecimiento del PIB mundial entre un 5 y un 20%? Lo que dice Nicolás Stern es que para evitar una catástrofe como esta hay que reducir en un 50% las emisiones de CO2 antes del año 2050, con un coste entre el 1 y 2% del PIB al año. Después de lo que se está gastando todo el planeta en la actual crisis financiera, esto realmente no es ninguna barbaridad. Y la tercera crisis es la crisis de modelo de crecimiento. Se habla mucho de la crisis financiera. Yo os diría que lo que ha pasado en el mundo en este último año no es una crisis financiera, o no es solamente una crisis financiera, es una crisis económica. Es una crisis de modelo de crecimiento económico. Es decir, hemos estado viviendo en un modelo económico especulativo, totalmente especulativo, y nos hemos olvidado de la economía productiva. Y os voy a dar un dato que afecta a España. Las constructoras españolas han invertido 164.000 millones de euros en operaciones corporativas para entrar en el capital de las empresas energéticas. Os estoy hablando de Endesa, de Acciona, de Iberdrola, de ACS, de SACIR Vallehermoso, de Repsol. Todo nuestro sistema energético, no estoy hablando de renovables, estoy hablando de cómo ese esquema de economía especulativa ha invadido nuestro sistema energético. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que estos 164.000 millones de deuda de los bancos han repercutido en 9.000 millones aproximadamente de plusvalías que ya han cobrado, los mismos que he dicho antes, que no voy a repetir, y sin embargo las inversiones en redes o en nuevas infraestructuras energéticas tienen en este momento un retraso de 5 años. Esto denunciado por la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía. Conclusión, necesitamos otro concepto de crecimiento económico, no basado en el crecimiento inexorable y permanente del PIB, sino un crecimiento sostenible, es decir, teniendo en cuenta este cuello de botella que significa la crisis de suministro energético y la crisis climática, y un modelo de crecimiento inclusivo. Y esto en el día de hoy tiene mucha importancia, porque este incremento del paro lo que está creando es una sociedad más desigual. Y creo que la dificultad que tenemos en la economía en que nos encontramos es cómo cambiamos de modelo de especialización económica para que dejemos de depender de un modelo que ha sido hasta ahora absolutamente especulativo. Y aquí es donde entra la energía. Y voy a terminar esta primera fase con una frase de Anthony Giddens, que la publicó en un artículo hace un mes o por ahí, que viene a decir que en la actual crisis las inversiones en el cambio de modelo energético van a ser claves. Y Anthony Giddens propone que el 20% de todos estos fondos que en estos últimos meses se están dedicando a la recuperación económica, el 20% se dedique a inversiones para cambiar ese modelo energético. Y concretamente habla de un concepto que aquí en España se ha olvidado desde hace más de 10 años. Estos gobiernos y los anteriores lo olvidaron. En España no tenemos una planificación energética. Aquí cada uno hace lo que quiere. Por eso ese modelo especulativo ha tenido tanto éxito para algunos. Bien, ¿qué está pasando en el mundo en este contexto? En el mundo estos dos cuellos de botella prácticamente son los mismos o representan lo mismo que puede representar para nosotros. La seguridad de suministro y los efectos o el impacto del cambio climático. En Estados Unidos los economistas, sobre todo con el cambio en la presidencia de los Estados Unidos, los economistas han llegado a una conclusión, y es que el siguiente boom económico en todo el mundo va a ser
la tecnología energética. Y la gran industria mundial de los próximos años va a ser la tecnología energética, precisamente para solucionar estos dos cuellos de botella de la crisis climática y del suministro de energía. Y aquí, dicen los economistas americanos, las energías renovables se encuentran en una situación óptima, por una razón que dan ellos, porque las energías renovables son la fuente energética de aplicación más rápida. Un parque eólico, una instalación de solar de alta temperatura, podemos hablar de 18, 24 meses. Vamos a ser también aquí un poquito menos generosos, vamos a poner 2 años. La tecnología nuclear que vamos a aplicar en esa nueva central nuclear, si la hiciéramos hoy, es una tecnología de hace 30 años. Una tecnología de hace 30 años. Y que vamos a estar 12 años haciéndola. La tecnología renovable que vamos a utilizar es una tecnología renovable que está incluso en un periodo, digamos, de multiplicación de desarrollo tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros sois jóvenes, yo soy un poquito más mayor, pero a mí hace 4 años me llamaron loco cuando propuse 20.000 megavatios de eólica en España. Me decían, Javier, esto no cabe en el sistema, no cabe en la tarifa, esto es una barbaridad. Entonces el objetivo eran 13.000 y debíamos de tener instalados pues 5.000. Y yo propuse 20.000. ¿Por qué me dijeron que en la red eléctrica, para que cupieran 10.000 megavatios, que es lo que cabe en la red eléctrica, tenía que haber 20.000 instalados? Y dije, pues voy a poner 20.000 megavatios de eólica en España. Me llamaron loco, ahora mismo nadie se cuestiona esa cifra y todo el mundo está pensando ya en los 40.000. Yo hace 4 años propuse 500 megavatios de fotovoltaica. Hace 2 años propuse 2.000 megavatios de fotovoltaica. Este año tenemos entre 3.000 y 4.000 megavatios de fotovoltaica. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad o el ritmo de cambio de la tecnología renovable tiene un periodo de unos 4 años. Es decir, en 4 años la tecnología da un vuelco tecnológico, la tecnología renovable. Entonces, nosotros hoy nos ponemos a hacer nuestra central nuclear, estamos en el 2009, es decir, terminaríamos la central nuclear nuestra en el año 2021-22. La Agencia Internacional de la Energía, ¿sabéis qué fecha daba? El 2015. Con lo cual, nuestra nueva central nuclear no nos vale. Desgraciadamente, no nos vale. Sin embargo, la tecnología renovable, en el 2000, estamos en el 2009, en el 2012, os puedo garantizar que los aerogeneradores eólicos habrán cambiado tecnológicamente tremendamente. Ahora hablaba la eólica marina, que ahora no tiene la tecnología de aerogeneradores adecuada para la costa marítima nuestra. Seguramente que en el 2012 sí tendremos la tecnología de aerogeneradores para hacer eólica marina. En el 2012 la fotovoltaica de concentración será seguramente la energía solar del futuro y será comercializable. No os hablo ya de la termosolar o de la solar de alta temperatura, etcétera. En el 2012 todavía estamos haciendo nuestra central nuclear, pero 4 años más, llegamos al 2016, todavía seguimos haciendo nuestra central nuclear, pero la tecnología renovable habrá pegado otro salto cualitativo y cuantitativo, porque ya los europeos están haciendo planes para inundar de energías renovables, energía eólica y energía solar, todo el norte de África, desde Jordania hasta Marruecos, para hacer renovables en cantidades masivas para el consumo de estos países y para su exportación a través de interconexiones en el Mediterráneo a Europa. Seguiremos haciendo nuestra central nuclear y las renovables habrán pegado otro salto. Y todavía nos quedan otros 4 años más. No insisto más, el argumento creo que ha quedado claro. Si tenemos una crisis de suministro en la próxima década, las energías renovables, por razones tecnológicas y razones de tiempo, son en este momento una solución, la solución más óptima. Lo han dicho los economistas americanos, pero esto requiere 2 cosas. 1, otra ética de la energía. Y esto, desgraciadamente, de esto, Pepe, no sé cuántos hablamos de esto. Otra ética de la energía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando yo recibo el recibo de la luz en mi casa, no digo la compañía, pero los podéis imaginar, me mandan una carta adjunta que dice información exclusiva para don Javier García Breva. En esta factura usted ha acumulado 1.500 puntos y a partir de la próxima factura usted va a tener 2.000 puntos. Y con estos 2.000 puntos puede acceder a los siguientes regalos. Un juego de sartenes, un tensiómetro y no sé qué otra cachondada.
Pero si en su próximo recibo llega a los no sé cuántos mil puntos, vaya usted a la página web de no sé quién y verá ahí toda la gama de productos que puede adquirir por su consumo. Cuando hablo de ética de energía no estoy hablando de filosofía, estoy hablando de que no podemos mantener un sistema energético con compañías energéticas que priman el mayor consumo. Y hablar de ética de la energía quiere decir que necesitamos una política energética, que no existe en este momento, no la busquéis, que prime e incentive el ahorro. Y eso no se hace con anuncios de televisión, se hace con la segunda pata que quiero deciros, políticas fiscales. Hay que poner un coste al CO2, hay que hacer una fiscalidad para el CO2. La Unión Europea lo está intentando y ojalá tenga razón, pero estas dos patas son fundamentales. Y mientras en la política energética no se intente cambiar esa cultura del consumo por una cultura del ahorro y de la eficiencia y no se ponga una fiscalidad energética que tienda a eso, lo tendremos crudo. Bien. Hay muchos informes internacionales, voy a pasar de ellos, pero me quiero referir a una... a mí me cuesta hablar de Obama, porque todo el mundo habla de Obama. Y bueno, no voy a caer en la tentación. Pero hay un documento que debéis de leer, que es el programa energético de Obama y Joe Biden. Es un programa energético que debéis de leer, porque lo que hemos hecho los europeos en los últimos 20 años ha venido Obama y en un papelito nos ha pasado por la izquierda. Y una de las cosas en las que se sustenta el programa energético del nuevo presidente de Estados Unidos, dos cosas. Primero, cambio de modelo energético. Él no habla de hacer renovables o no hacer nucleares, no, habla de cambiar el modelo energético de los Estados Unidos, con una frase tremenda. Para los americanos esto es muy importante y para nosotros debería de serlo. Independencia energética nacional. Es decir, los americanos quieren depender menos del petróleo de Venezuela y de Oriente Medio. ¿Y cómo lo diseña? Pues con energías renovables y eficiencia energética. Aquí se hablaba antes, no voy a insistir, pero hay una cosa, como aquí se ha hablado mucho de nuclear, y a mí me gusta mucho hablar de nuclear también, da tres razones por las que la nueva administración americana no quiere hacer nuevas centrales nucleares en Estados Unidos. Tres razones muy importantes. Se han dicho aquí, pero yo las cito. Seguridad del combustible, es decir, en el programa de Obama dice que no está seguro el abastecimiento de uranio. Entonces, mientras no se resuelva la seguridad de abastecimiento del combustible nuclear, no se pueden hacer más nucleares. La segunda cuestión es que no está resuelta la tecnología de la gestión de los residuos y en el programa de Obama se cuestiona radicalmente la experiencia de Yucca Mountain. Yucca Mountain es la única primera experiencia de almacenamiento geológico profundo y yo nunca me hubiera esperado que en un documento de Estados Unidos esa experiencia se diga claramente que ha fracasado, con lo cual tenemos un problema muy serio en la solución definitiva a la gestión de los residuos. Y el tercer tema es la proliferación nuclear, como de esto se ha hablado mucho esta mañana, pero todo eso está escrito en el programa de Obama y yo creo que, sinceramente, quería destacarlo. Y ya el último tema es el empleo. Hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo del mes de noviembre donde dice que el sector de las energías renovables pueden crear en todo el mundo 20 millones de nuevos empleos para el año 2030. En el programa de Obama, hay un dato que no estaba ahí, Obama propone invertir en los próximos 10 años 150.000 millones de dólares en energías renovables para crear 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Ahora os diré ¿qué supone eso para España? España tiene los peores ratios casi del mundo. Pero bueno, esto no lo quiero exagerar mucho porque es algo que vais a entender enseguida. España es el país que tiene junto con Portugal, el mayor grado de intensidad energética de la OCDE. Es decir, intensidad energética es la energía que tenemos que consumir para fabricar cada unidad de producto. En nuestro PIB, para cada unidad de PIB, nosotros gastamos aproximadamente un 19% más de energía
que la media de los países de la OCDE. Tenemos un mal ratio de eficiencia energética, derrochamos energía, en definitiva. Somos el país igual más incumplidor de Kioto. Nuestro incremento de emisiones está por encima del 50% sobre el año 1990 y en dependencia energética pues somos un país enormemente dependiente. Más del 80% de la energía que consumimos la importamos de fuera. No la nuclear de Francia, que eso es otra cosa que se dice demasiado. La importamos fundamentalmente a través de las importaciones de gas y de petróleo. Que sepáis que las importaciones de gas y de petróleo aproximadamente suponen unos 45.000 millones de euros al año, que supone aproximadamente el 4% de nuestro PIB y el 50% de nuestro déficit comercial. Yo cuando digo esta factura, la recalco, 45.000 millones de euros, porque claro, comparado con la prima eólica, que son 1.100 millones de euros, o la prima de la fotovoltaica, que son 900 millones de euros, las primas de las renovables no son las culpables de nuestros problemas, os lo puedo asegurar, aunque desde el propio Ministerio de Industria y desde muchos ámbitos se acusa a las renovables de ser las culpables del déficit de tarifa, pero comparado esta prima con las importaciones de gas y de petróleo, evidentemente tenemos un problema. Y ese modelo especulativo que antes he intentado definir, pero que no lo voy a... Tengo muchos más datos, pero no quiero insistir. Y hay una política energética, por llamarla algo, de alguna manera, que ha imperado en estos últimos años, que yo lo he definido anteriormente como una política más bien especulativa y que se ha basado fundamentalmente en dos cosas. En esas operaciones corporativas, es decir, aquí se ha preocupado mucho la gente de vamos a hacer campeones nacionales, y al final los campeones nacionales resulta que han quedado en nada. Endesa es del gobierno italiano, Cepsa ya es de un fondo de Dubái, Hidrocantábrico es de EDP, de los portugueses, Viesgo es de E.ON, es de los alemanes, y Florentino Pérez venderá Iberdrola al primero que pase por ahí. Es decir, tenemos la conclusión al final es que no solamente somos un país muy dependiente energéticamente, sino que ya la mitad o casi algo más de la mitad de nuestro sistema energético está en manos extranjeras, cuando no en manos de gobiernos energéticos. Y yo creo que a esto se ha llegado pues porque la política energética se ha fundamentalmente centrado en esas operaciones, a favorecer esas operaciones corporativas, y luego en una trampa capciosa, que es el déficit tarifario. Yo, si queréis, del déficit tarifario os hablo después, porque es un poquito largo, pero luego os hablaré del déficit tarifario. Yo creo que en este contexto las energías renovables aparecen como una gran oportunidad de negocio y de creación de riqueza y empleo. Y os quiero dar un dato optimista. El mix energético español está cambiando. Está cambiando ya. O sea, cuando alguien nos diga, no, la nuclear es muy importante, el carbón es fantástico y tal, pues ese mix está cambiando. Os voy a dar datos de Red Eléctrica, no son datos míos ni datos inventados. Red Eléctrica de España, al dar el avance del año 2008, ha dado el siguiente dato. En el año 2008, el 73% de la nueva potencia instalada, es decir, de los nuevos kilovatios que se pusieron en la red, el 73% fue de origen renovable. Concretamente, el 40% de la nueva potencia instalada fue eólica y el 33% fue energía solar, fundamentalmente fotovoltaica. Y luego el 16% ciclos combinados. Es decir, las renovables están ya superando al gas en la nueva potencia. Pero al dar Red Eléctrica los datos del primer trimestre del año 2009, vemos que en generación, es decir, la electricidad que se ha generado en España en el primer trimestre, el 40% son energías renovables y cogeneración. El 23,5% gas, ciclos combinados, el 18,8% nuclear y el 14,4% carbón. Estos son datos de Red Eléctrica. Yo cuando los vi me quedé sorprendido y la primera reflexión que hice es, bueno, aquí nos están dando palos por todos los lados, Pepe, pero hemos conseguido ya que la primera fuente de generación en España sean las renovables y la cogeneración. Si quitas la cogeneración estamos en el 30%, siguen siendo las renovables la primera fuente de generación. Yo creo que este dato habla por sí mismo, algo está cambiando,
el mix está cambiando. Esto es conclusión de, hoy no da para tanto, conclusión de un modelo de desarrollo, sobre todo de la eólica y de la energía solar, exitoso, muy exitoso. Y sobre todo hay algo que revela otra cosa, y es que si hacemos un análisis coste-beneficio, veremos que las renovables es la única tecnología que admite ese análisis. ¿Por qué? Porque cada kilovatio renovable que consumimos estamos ahorrando importaciones energéticas que cuestan un montón, como os he dicho antes, y estamos reduciendo o ahorrando emisiones de CO2 que cuestan otro montón. Las emisiones de CO2 a España nos cuestan aproximadamente unos 2.500 millones de euros al año. Es decir, con las renovables podemos hacer un análisis coste-beneficio, es decir, cada kilovatio que tiene una prima renovable se compensa, incluso se compensa con creces, con las externalidades que se llaman en economía, es decir, por los beneficios económicos, sociales y ambientales que representa el consumo de renovables. Fundamentalmente, los económicos son los que os he dicho, ahorro de importaciones energéticas y ahorro de emisiones de CO2. Y todo esto mejora esos malos ratios de los que hablábamos al principio. Aquí os recomiendo una lectura que la podéis conseguir. La Asociación Eólica Empresarial hace unos meses sacó un estudio muy interesante sobre el impacto económico de la industria eólica en la economía nacional. Yo no me voy a extender en este tema porque es muy largo, pero ahí veréis lo que os estoy diciendo, cómo el desarrollo de la industria renovable tiene un efecto o unos impactos en la economía nacional que superan con creces el coste de la prima. Y el de la eólica os lo voy a decir, hombre, porque lo tengo aquí. En ese estudio el dato que se da es que las primas que se dieron a la energía eólica en el año 2007 fueron 950 millones de euros. Y ese año los kilovatios eólicos que se pusieron en la red ahorraron 20 millones de toneladas de CO2, que supusieron un ahorro de unos 500 millones de euros, y se ahorraron importaciones de crudo aproximadamente unos 5,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que yo aquí no tengo el precio que pusieron al barril, pero supone un ahorro de unos 850 millones de euros. Es decir, que solo con los ahorros de CO2 y de importaciones de petróleo, prácticamente se supera con creces el coste de la prima. Este análisis coste-beneficio no lo veréis en ninguna otra tecnología energética, os lo puedo asegurar, y refleja lo que os estoy diciendo. Pero, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Yo os digo una cosa, en los próximos meses se va a producir algo muy importante, y a mi modo de ver es el mensaje más esperanzador que yo os quería dejar. Se va a publicar al mes que viene la nueva Directiva de Renovables europea. La nueva Directiva Europea de Renovables obliga a todos los Estados miembros a que en el año 2020 el 20% del consumo final de energía sea de origen renovable. En España, el último dato que yo tengo es el año 2007, llegamos al 7% de consumo de renovables. Entonces, lógicamente, yo soy de letras, para llegar al 20%, en los próximos 10 años, tenemos que multiplicar por 3, es decir, tenemos que hacer 3 veces, en los próximos 10 años, todo lo que hemos hecho en los últimos 25 años. Es decir, si estamos en el 7%, y tenemos que llegar al 20% en el año 2020, para los próximos 10 años tenemos que triplicar el esfuerzo que hemos hecho en renovables en los últimos 25 años. Esto es un esfuerzo imponente. Pero España no solamente puede llegar al 20%, yo apunto, puede llegar al 30% incluso. ¿Por qué? La directiva, bueno, hay un dato en este informe eólico tremendo. La industria eólica española ha puesto en el extranjero, fuera de España, 8.500 megavatios eólicos. Es decir, empresas como Gamesa, como Acciona, como Iberdrola Renovables, han puesto en Estados Unidos y otros países de Europa 8.500 megavatios de eólica, fuera de España. Es decir, además de lo que se ha puesto en España, han puesto 8.500. Bueno, la directiva europea, la nueva directiva europea, permite que a través de acuerdos con otros Estados miembros y con terceros países pueda computar para ese 20% las renovables que hagamos fuera de España.
¿Qué ventaja tiene el sector de las renovables en España? Y aquí no solamente hablo de eólica, hay empresas españolas que están haciendo fotovoltaica y solar de alta temperatura fuera de España. El sector de las renovables en España tiene una virtud que tienen muy poquitos sectores económicos españoles ahora mismo, que es un sector muy internacionalizado. ¿Por qué Obama se fijó en España? Pues no se fijó en España porque viniera aquí no vino, sino que está harto de ver en Pensilvania y en otros estados americanos a Gamesa, Acciona, Iberdrola Renovables, a Bengoa, etcétera, a empresas españolas que están haciendo, digamos, lo que los americanos no han sabido hacer, renovables. Y ponía como ejemplo a España. Pero es porque el sector de las renovables en España está muy internacionalizado, con lo cual la propuesta que yo creo que se puede conseguir es que tenemos la obligación de llegar al 20% con el consumo de energías renovables que hagamos en el interior, en España, y con acuerdos con terceros países y con otros Estados miembros de la Unión Europea, que es los mecanismos flexibles de que habla la directiva, podemos incrementar ese objetivo hasta el 30%. Y esto puede generar, y aquí estoy tranquilo para que me llaméis cualquier cosa, se pueden generar hasta 1 millón de nuevos empleos. ¿Cómo? El sector de las renovables ha generado al día de hoy aproximadamente entre 100 y 200.000 nuevos empleos, el sector de las renovables. Si tenemos que triplicar el objetivo de renovables, podemos pensar con cierta, digamos, prudencia, que esos 200.000 puestos de trabajo se pueden incrementar en otros 400, 500.000 puestos de trabajo. Es decir, si con el 7% estamos cerca de los 200.000 puestos de trabajo, con el 20% podemos incrementar razonablemente esa cifra. Pero la directiva plantea otra cosa, que es la integración de las energías renovables en el sector de la edificación y del transporte. Y aquí en España hemos perdido una grandísima oportunidad. Hemos tenido un boom inmobiliario, pero un boom inmobiliario ineficiente energéticamente, pero como no os podéis imaginar, porque de los 4, 5 o 6 millones de nuevas viviendas y edificios que se han hecho en España en los últimos años, si vamos a sacar la cuenta de cuántos se han hecho con criterios de eficiencia, de ahorro y eficiencia energética o integrando las tecnologías renovables, nos llevaríamos una muy desagradable sorpresa. Si España tuviera, Obama lo plantea en su programa, la decisión de rehabilitar e integrar el parque de viviendas en España son 25 millones de viviendas y edificios son aproximadamente 1,5 millones de edificios. Si se tuviera la valentía de, en los próximos 10 años, establecerse un objetivo de rehabilitar por lo menos, o al menos el 10%, el 10 o el 15% de ese parque de viviendas y edificios integrando renovables, estoy seguro que ahí hay un yacimiento de empleo de otros 300 o 400.000 nuevos puestos de trabajo. Esto realmente os sonará chino, pero yo creo que es posible, que es razonable y que o tomamos decisiones valientes o si no, todo esto que hemos visto, yo leía en La Vanguardia hace unos días los problemas que hay en el Delta del Ebro y en algunas costas catalanas con temas que están derivados del cambio climático. Pero bueno, no quiero me refiero a que o tomamos decisiones valientes o si no, este tipo de problemas irán increciendo. Bien, barreras de las renovables. Voy a ir. Barreras de las renovables. La primera barrera es que a las renovables se las acusa siempre de que somos responsables del déficit de tarifa. Ya os he explicado algo del análisis coste-beneficio, etcétera. ¿Qué es el déficit de tarifa? Seguramente que todo lo que leáis del déficit de tarifa no os vais a enterar porque nadie explica qué es el déficit de tarifa. Sabéis que las renovables, el consumo, cada kilovatio renovable, de la tarifa sale una prima, es decir, los consumidores pagamos las renovables en el recibo de la luz. Y por eso, pues, siempre se dice, bueno, los causantes de que haya que subir el recibo de la luz, pues son las renovables. Bien, eso no es cierto. No solamente no es cierto, es mentira. El déficit de tarifa es un artificio contable que se crea en el año 2003, en noviembre de 2003, cuando el ministro de Economía de entonces, Rodrigo Rato, acuerda con las eléctricas que el recibo de la luz no iba a subir más de un 2% desde el año 2004 hasta el año 2010, no iba a subir más de un 2% al año.
Rodrigo Rato se había encargado en los últimos 4 años, antes del 2003, en bajar un 26% el recibo de la luz. O sea, había bajado un 26% el recibo del Partido Popular. Qué bien, fenomenal, nos han alegrado la vida. Y a partir del año 2004, dice Rodrigo Rato, las eléctricas, y las eléctricas firmaron el acuerdo, ahora se quejan mucho, pero firmaron el acuerdo, es decir, bueno, admitimos que no se suba el recibo de la luz más de un 2% al año hasta el 2010. Y Rodrigo Rato les dice, bueno, y si los costes de generación suben algo, el gobierno os lo reconoce y lo podéis contabilizar como ingresos, con lo cual en vuestras cuentas no va a repercutir negativamente. Eso se firma y no pasa nada. Y no pasa nada porque en noviembre de 2003 el coste del barril de crudo estaba a $20 el barril. Pero claro, el mundo no es lo que Rato se imaginaba, ni el gobierno posterior, porque en agosto de 2004 el barril de crudo se puso ya a $40. Siguió subiendo, como os recordaréis, hasta el año pasado y llegó a $150. ¿Qué pasó? Que la subida del barril, del precio del petróleo, pues ha pasado de $20 a $150 el barril, eso es una monstruosidad, y eso ha incrementado también los precios del gas, lógicamente, que van asociados al del petróleo, y ha incrementado los costes energéticos, los costes de generación de la energía. Y resulta que desde el año 2004 los costes de generación han subido un montón y el recibo de la luz se ha quedado, con la bajada del 26% del rato y con la política de subir el recibo de la luz, como mucho el IPC, el recibo de la luz se ha quedado prácticamente congelado. Han subido los costes de generación y el recibo de la luz ha quedado congelado. La diferencia entre una cosa y otra es el déficit de tarifa. ¿Quién paga el déficit de tarifa? Los consumidores. En cada recibo de la luz hay un 3,5% o 4% para devolver a las eléctricas ese déficit tarifario. Pero claro, ahora con la crisis financiera los bancos ya no admiten a las eléctricas ese truco. Y ahora pues hay un problema serio con el déficit tarifario. ¿Dónde aparecen aquí las renovables? En ningún sitio. El problema es un problema de una pésima regulación energética. Y los responsables de la regulación energética en este país, pase lo que mientras no cambien las cosas, es el regulador. El regulador es el Ministerio. Bien, yo lo que quiero, esto lo quiero dejar muy claro porque el mayor argumento que ahora se dice en contra de las renovables es el déficit de tarifa, pero claro, esta es la génesis del déficit de tarifa. Y muchos de los problemas que tenemos, los que nos dedicamos a las renovables, es que ese déficit de tarifa se nos echa encima y realmente pues, es un argumento que mientras no se conoce la génesis del fenómeno, pues es muy difícil contrarrestar, porque en un periódico nos han llamado de todo, no quiero decir el nombre del periódico, pero tú lo sabes, el periódico Expansión, nos han puesto de vuelta y media, porque somos como una especie de sector subvencionado y claro, el problema es que si se nos echa la culpa al déficit de tarifa por un lado y por otro lado no se reconocen las externalidades de las renovables, ese análisis coste-beneficio al que antes me refería, pues realmente lo tenemos claro. Y yo aquí sigo el guión de la Directiva de Renovables. La Directiva de Renovables dice concretamente, la Directiva Europea, que los sistemas de apoyo a las renovables, es decir, las primas, tendrán que mantenerse hasta que el resto de fuentes energéticas no internalicen todos sus costes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el resto de tecnologías, hablo sobre todo del gas, del petróleo, del carbón, incluso de la nuclear, no internalizan sus costes. Es decir, hasta hace muy poquito todos los costes de gestión de residuos nucleares los hemos pagado los consumidores en la tarifa. La tecnología más subvencionada, no solamente en España, sino en todo el mundo, es el carbón. El carbón es la tecnología más subvencionada en todo el mundo y en toda Europa, pero seguramente copan cerca del 40% de todas las subvenciones que se dan a la energía en Europa, el 40% las recibe el carbón. Y aquí no hay energías caras ni baratas, todas son caras. Es decir, el mensaje que traslada ese recibo de la luz que me mandan a mí todos los meses es que usted puede consumir toda la energía que quiera, que es barata y que abunda y tal. Eso es mentira. Eso es mentira. La energía es un bien escaso, es un bien caro, es un bien que hay que saber administrarlo y que hay que saber bien gestionarlo.
Bien, la otra barrera es el riesgo regulatorio, es decir, cuando llega este problema del déficit tarifario, llega el ministro de turno y dice, bueno, pues vamos a reducir costes de la tarifa, y el primer coste de la tarifa es las renovables. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cada 6 meses te sacan un decreto, y cada 6 meses te cambian las reglas de juego. Y claro, el problema de esto, para una inversión, las renovables son inversiones a largo plazo, y cuando un empresario se mete una inversión a 10 o 12 años vista, tiene que ir al banco a que se la financie. Y si tú vas al banco y dices, ya, pero es que a lo mejor mañana sale un decreto que me cambia las reglas de juego, pues entonces no se lo financio. Y eso se llama el riesgo regulatorio. Y eso ahora mismo es una barrera. Por eso, nosotros, ahora yo hablo de los empresarios de renovables, una vez que salga la directiva, se publique la directiva, lo que tenemos muy claro es que hay que hacer una ley de renovables. Una ley de renovables. Es vergonzoso que, por ejemplo, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, tienen ley de renovables. O sea, hay una ley de renovables en 3 comunidades autónomas y el Estado no tiene una ley de renovables. China, desde el año 2005, tiene una ley de renovables. Y el objetivo de esa ley de renovables de los chinos es que en el año 2020 los chinos quieren que el 20% de su consumo energético sea de origen renovable. Imaginaros, eso en China es inmenso, yo no sabría cuantificarlo. Y aquí nos movemos en la discrecionalidad administrativa. Ahora hablaba con un compañero vuestro que está aquí y, bueno, si alguien de vosotros quiere poner fotovoltaica en su casa, de verdad que se olvide, porque tiene que constituirse en empresa privada y tiene que prácticamente constituirse en una gestoría administrativa por el papeleo y la tramitación burocrática que va a tener que hacer y va a tener que esperar que se lo autorice el Ministerio de Industria desde Madrid. Un verdadero despropósito. Esto es una barrera. Luego hay una barrera, y aquí a lo mejor si me equivoco me castigáis o me perdonáis, que es lo que yo llamo la cultura del no. Y la Directiva Europea de Renovables quiere o plantea a los Estados miembros que hay que limitar las restricciones a las renovables. Y se está refiriendo fundamentalmente a las barreras paisajísticas y de salud. Y este es un tema muy importante. Yo aquí siempre, cuando he escrito algún artículo, he dicho, ¿qué es primero, el paisaje o el paisanaje? Y este es un debate que yo sé que aquí es difícil plantearlo. Yo a lo mejor, como vengo de fuera, pues no me pasa nada, pero a lo mejor a Pepe sí. Pero yo os aconsejo la lectura de un libro. Es un libro escrito por James Lovelock y que se titula La venganza de la tierra. Os aconsejo que lo leáis, de verdad, ¿eh? Yo lo leí el año pasado, cuando salió, es espectacular, es espectacular. Es lo que él define ecologismo profundo. James Lovelock es un científico, creó Greenpeace, aunque ahora los de Greenpeace dicen que no fundó Greenpeace, pero me da igual. Tiene un libro y él es el creador de la teoría Gaia y él considera que el planeta es un organismo vivo que, pero claro, a mí me sorprende, autorregula mejor los residuos nucleares que el impacto de las renovables. Es la tesis. Y entonces llega a una conclusión terrible. Es el final del libro, os lo digo porque os podéis saltar la primera mitad, que es muy científica, y iros al final. Y entonces llega a la conclusión de que lo que más perjudica a Gaia es la explosión demográfica. Es decir, lo que más perjudica al planeta son los humanos. Entonces, él dice, por ejemplo, tiene cosas como, por ejemplo, pues hay que sustituir los aviones por dirigibles o hay que sustituir los barcos por veleros, pero lo más importante es lo que viene al final. Dice, hay que intentar limitar la expansión demográfica en el planeta, con lo cual hay que establecer sistemas de control de natalidad muy estrictos y no investigar tanto en el crecimiento de la expectativa de vida humana. Yo cuando leí eso me quedé aterrado. Eso está escrito en ese libro. ¿Yo por qué os cuento esto? Quizá muy tremendistamente, porque realmente yo sé que aquí es un problema importante, pero yo creo que hay que tener muy claras las prioridades. Y lo del cambio climático se nos va a caer encima como una bola de nieve si no somos conscientes y, sobre todo, si no somos capaces de trasladar a los que deben de tener voluntad política para afrontarlo, que lo afronten sin cinismo. Es decir, con menos discursos y con más actuaciones.
Bien, hay otras barreras. Hablar de la financiación como barrera en estos días, pues no hay que insistir mucho en ello. Las redes eléctricas. El gran problema para desarrollar las energías renovables es que las redes eléctricas, ahora mismo las renovables estamos financiando la modernización de las redes eléctricas. Si tú quieres hacer fotovoltaica eólica, vas a Iberdrola o a Endesa y dices, muy bien, pero si yo le doy a usted capacidad para evacuar 100 megavatios, pero esto hay que hacer un refuerzo en la red que cuesta 100 millones de euros y lo tiene que pagar usted. Y se han hecho muchas renovables en España, muchísimas, somos líderes mundiales en eólica y en solar, pero las renovables, el sector ha tenido que pagar gran parte de la modernización de la red eléctrica, de esas inversiones que las compañías eléctricas llevan 5 años de retraso. Y la directiva de renovables dice una cosa muy importante, y es que primero tienen que ser los objetivos de política energética y después las redes. Es decir, las redes eléctricas tienen que supeditarse a los objetivos de política energética. Es decir, si yo decido que el 20% del consumo de energía renovable en el 2020 tiene que ser, de consumo de energía tiene que ser de origen renovable, las redes eléctricas tienen que estar supeditadas a ese objetivo y no al revés, como está pasando ahora. Este es un tema fundamental. Y luego ya la especulación. Realmente el sector de las renovables hemos sido muy castigados por la especulación y yo creo que esas cifras que os daba al principio de desembarco del sector de la construcción en las renovables ha creado una confusión terrible. Es muy sencillo. Se ha confundido una casa con una central de generación y eso es un error monumental. Una casa, un constructor la hace y la cobra y desaparece. Y si tienes problemas con el alcantarillado, con la buhardilla, con el acerado de la calle, con el alumbrado tal, menudo problema. Y entonces esta mentalidad se ha trasladado a las renovables. Entonces hay mucha gente que ha venido, voy a hacer un parque eólico, voy a hacer un parque fotovoltaico, lo vendo y si lo puedo vender 3 veces mejor, 1, 2 y 3, con una prima en cada. Bien, una instalación de renovables, fotovoltaica eólica, es una central de generación de electricidad. Y eso es tecnología, calidad, mantenimiento, vida útil, que eso no tiene nada que ver con el ladrillo, pero nada. Y yo creo que esa confusión pues, ha hecho que algo que es muy necesario en estos momentos, el sector de las renovables se tiene que profesionalizar. Lo que yo digo algunas veces, la fotovoltaica para los fotovoltaicos, o las renovables para los renovables, no para otros ocasionales inversores. Y ya voy a ir terminando. ¿De qué depende el desarrollo de las renovables? De algo muy sencillito, de hacer más renovables. O sea, el desarrollo de las renovables o el futuro de las renovables depende mucho del crecimiento de la demanda y del mercado de renovables. Y os pongo un ejemplo. Yo cuando compré, vosotros ya lo habéis tenido más fácil, cuando yo compré mi primer ordenador, pues me costó carísimo y era una patata, o sea, las prestaciones eran miserables. Al año siguiente, no más tarde, al año siguiente me compré el segundo ordenador, me costó la mitad y las prestaciones se habían incrementado como 3 veces. Pero es que al tercer año ya. ¿Esto por qué era posible? Pues porque se incrementó la demanda mundial de una manera brutal, es decir, pues si primero se vendieron 100.000 ordenadores, acabaron vendiéndose 100 millones. Al incrementarse el mercado y la demanda, bajan los costes, bajan los precios y aumenta el desarrollo tecnológico, porque una parte de esa facturación se invierte en I+D. Esto es un proceso de cambio tecnológico. Con las renovables está pasando lo mismo, lo decía al principio, están protagonizando el cambio tecnológico del siglo XXI y lo que necesitan es un crecimiento más rápido de su mercado y de su demanda, y de esa manera llegarán a ser plenamente competitivas. Y esto requiere algo muy sencillo, que no tenemos, lo he dicho antes, pero insisto en ello, una nueva, pues no existe, planificación energética. Todo esto tiene que estar previsto en un plan energético que nos diga a todos por dónde debemos de ir. ¿Cuál va a ser el mix energético de este país en el año 2012, en el 2015, en el 2020? ¿Cómo vamos a afrontar las futuras crisis energéticas que van a venir en la próxima década? Si lo vamos a hacer con petróleo, con carbón, con nuclear o con renovables. ¿Cuáles son los niveles de seguridad energética que tiene España? Hace poco hay un hecho que a mí me dejó asombrado. El presidente ruso
Medvedev, la primera visita que hace, después de ser nombrado presidente de Rusia, no es a Estados Unidos, no es a Alemania, no es a Inglaterra, no es a China, es a España. Yo me quedé asombrado. La primera visita de Medvedev es a España. Y tuvo ahí a todas las petroleras, las gasistas, todas las empresas energéticas de España a su alrededor. Y yo me acuerdo que el presidente del gobierno, Zapatero, que meses antes había dicho, no se preocupen ustedes que esto de la crisis del gas con Ucrania no nos afecta a nosotros porque nosotros tenemos garantizado nuestro abastecimiento por Argelia. 3 meses después, delante de Medvedev, dice, bueno, no es bueno que tengamos el suministro solamente dependiendo de los argelinos, así que vamos a firmar contratos con los rusos para tener 2 fuentes de abastecimiento. Pues ahora los rusos nos tienen pillados por arriba y nos tienen pillados por abajo también. Porque Sonatrach, desde el año 2006, tiene un contrato con Gazprom. Y Gazprom ahora mismo es propietaria de más de 1.500 kilómetros de gasoductos que controlan el abastecimiento energético de Europa y de Asia. Pues ya estamos pillados, por el norte y por el sur. Entonces, yo con esto lo que os digo es que lo de la planificación energética no es una broma. No saber qué horizonte energético tenemos para afrontar una futura crisis de suministro que va a venir y los impactos del cambio climático, me parece en este momento que es un gran fallo de una política energética que yo creo inexistente, pero que o se corrige o vamos a tener problemas. Y ya finalizo. Repito, la idea, las energías renovables son el cambio tecnológico del siglo XXI, pero son también una oportunidad económica y de creación de empleo. Y aquí, si somos líderes ahora, a pesar de todas estas historias que os cuento, somos líderes. España tenemos la mejor tecnología eólica, la mejor tecnología solar del mundo. El primero que innove, nosotros, tendremos la posibilidad de exportarlo y venderlo a todo el mundo. Y seremos líderes en el mundo. Porque lo que decía al principio, un país que tiene energía tiene futuro y viceversa. Muchas gracias.